Bienvenidos cada uno de ustedes. Qué bendición, qué gran alegría nuevamente volvernos a encontrar en el estudio de la palabra de Dios. Hoy tenemos un estudio fascinante y lo vamos a hacer por un periodo de algunos meses. ¿Cómo interpretar la Biblia? Realmente la Biblia es la autoridad sobre toda base moral, sobre todo gobierno. Bueno, de eso vamos a aprender en este estudio. Para eso siempre tenemos la grata presencia, no solo del pastor Contreras, sino también la invitación del Espíritu Santo. Amén. Para que también esté con nosotros, ¿verdad? En todo esto. Gracias, pastor, y bienvenido. Queremos elevar una oración y quiero que usted también nos ayude en eso. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este momento que nos das para que estudiemos juntos la palabra de Dios. Ayúdanos a ubicar los textos más adecuados, pertinentes, Amén, para que entendamos tu voluntad expresada en la Biblia. Señor, guárdanos a todos, a los amigos que están conectados, estamos juntos aprendiendo. Pedimos la presencia del Espíritu Santo, tu santa bendición, y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hoy vamos a entrar cómo interpretar la Biblia. Bueno, no queremos nosotros parecer que lo sabemos todo, pero a la luz de la misma palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios se interpreta a sí misma a través de la unción del Espíritu Santo, y esa es nuestra oración, de que a través del Espíritu Santo ir abriendo nuestro entendimiento. Recuerda el pastor que el Señor Jesús estuvo en esta tierra y Él en su ministerio, cuando Él inicia su ministerio realmente vemos de que llegó a todo estrato social, desde el más encumbrado hasta el más sencillo. Pero más sin embargo hubo algo interesante, los suyos, los que tuvieron alrededor de Él. Le digo esto, ¿no? No habían entendido todavía el ministerio del Señor Jesús. ¿Qué estaba pasando? Fue necesario justamente después de su resurrección que el entendimiento, el mismo, comenzamos con los dos discípulos de Emaús, ¿se acuerda esa escena? Y posteriormente le fue abriendo prácticamente el entendimiento a cada uno de ellos para que comprendieran realmente no solo su misión, sino también las Escrituras, los profetas, porque en ese entonces pues no había Nuevo Testamento, ¿no? Sí. Todo esto, pastor, es una gran enseñanza para nosotros hoy también. Amigos, así como en la época de Jesús los pensamientos fueron todos confrontados con una persona, el maestro, que desafiaba el pensamiento de todos. Y fundamentalmente Jesús traía el texto bíblico, lo fundamentaba todo en el Antiguo Testamento. Como dice en Lucas capítulo 24, versículo 44, quizás es el primer texto con el cual vamos a arrancar, para ver la importancia que el maestro le daba al texto bíblico, y de allí hacer la interpretación, la explicación. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y en lo que viene es lo que hoy estamos necesitando. Versículo siguiente. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hoy, amigos, pasa exactamente lo mismo. Tenemos el texto bíblico, Antiguo Testamento, cuanto más el Nuevo Testamento, que nos narra todas las historias, las andanzas, los hechos de Jesús, de los apóstoles y los escritos de ellos también. Pero todo esto está guiado por el Espíritu Santo. Y Él inspiró los textos del Antiguo Testamento, como ya miraremos algunos versículos en los cuales se apoya nuestra confianza, nuestra fe. Y así como inspiró a los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento, inspira hoy a los lectores. De modo que es el mismo Espíritu Santo que está trabajando en unos y en otros para que saquemos un mensaje. Dios pone por escrito cuál es su revelación, su voluntad. Por lo tanto, nadie piense que aquí la razón, la imaginación humana o el estudio humano queda desplazado para ceñirnos a un escrito, a un libro, y el libro manda acá. No se habla de ello. Se habla de un Dios que apela al hombre, que creó a imagen de Dios, para que en su razonamiento escuche la voz de Dios. Algo así parecido, amigos, como un padre que le da por escrito al hijo, hijo, quiero que conozcas mi pensamiento, acá te lo pongo por escrito. Y el hijo puede pensar que ahí está toda la voluntad y todo lo que tiene que hacer caso. Pero no es ese el trato. Dios o el papá le diría al hijo, hijo, aquí estoy yo,
soy yo tu padre, quiero que me escuches, yo te amo, tú me amas, pero acá te pongo por escrito para que no haya confusión en las cosas que quiero que se hagan en casa. Con la Biblia pasa lo mismo. Ese es el tema que queremos abordar en este trimestre y en esta semana en particular. Bueno, pastor, una gran bendición realmente, y quiero comentarle, ¿no? Siempre Dios tiene un remanente, que siempre va a levantar por alto o sostendrá la verdad bíblica, siempre va a ser así. Y esto lo vemos nosotros prácticamente, por eso es que hoy en día, mis queridos hermanos, hay tanta confusión. Les hago este comentario, por ejemplo, dice acá, la Biblia sola es el fundamento de nuestra fe, estamos de acuerdo en esto. Todos tenemos la Biblia, es nuestro fundamento de nuestra fe. A pesar de que muchos de los que afirman esto creen en cosas como en el Nuevo Testamento, el domingo reemplaza el día del reposo sabático. Por ejemplo, muchos creen en eso. A pesar de que tenemos a la Biblia como nuestro fundamento de fe. Dice aquí, muchos afirman, muchos creen en cosas, como por ejemplo, que en el Nuevo Testamento se cambia prácticamente el domingo por el sábado, es un punto. Por ejemplo, también muchos tienen, a pesar que la Biblia es muy contundente en el asunto, en el tema de la inmortalidad del alma, otro punto importante. Otro asunto tan importante, mis queridos hermanos, es acerca del tormento eterno en el infierno, otro gran asunto prácticamente, ¿no? Realmente pura filosofías para subyugar a veces conciencias, la mente. Y también, por ejemplo, otro detalle que hoy se maneja mucho, el arrebatamiento secreto. Son puntos, mis queridos hermanos, y es cierto, tenemos en común la Biblia, que es nuestra base de fe, pero ¿qué sucede? Aquí, mis queridos hermanos, nosotros no hemos tomado. La Biblia es su propio intérprete, y hoy vamos, justamente en este tiempo que vamos a pasar, es cómo la Biblia se interpreta a sí mismo. O sea, entre otras cosas, pastor, no nos necesita a nosotros realmente la Biblia, pero es necesario poderlas explicar. Eso es el punto principal en todo esto. Ahora, otras afirmaciones como por ejemplo, creemos que la Biblia realmente es nuestra norma, nuestro fundamento de fe. Eso lo hemos dicho realmente. Pero también vemos que en la Biblia hay revelaciones. Y en estas revelaciones, ahí es donde muchas veces nos perdemos, pastor, en las revelaciones, porque aquí comienza la imaginación del hombre, ¿verdad? No es la revelación de Dios dado a hombres que de una u otra manera Él inspiró para poder dar a conocer su voluntad, sus designios. No es de esta manera. A veces los hombres le ponen su parte y de esta manera cuántas doctrinas no se han escrito hoy en día. Entonces vamos a estudiar la Biblia. El estudio que vamos a realizar, mis queridos hermanos, dice acá, la Biblia como la palabra de Dios es la revelación infalible de la voluntad divina. Bien importante esto, recuerden, es la revelación infalible de la voluntad divina, la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación definitiva de las doctrinas. También es un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Y eso lo vimos en el estudio de Daniel y posteriormente vamos a verlo en el estudio de Apocalipsis. Que Dios, entre otras cosas, son registros fidedignos. Lo corrobora la historia, muchos prácticamente asuntos que están en este asunto. Prácticamente vemos que la historia juega un papel bien importante en todo esto. Ahora, nosotros como parte de ese pueblo que levantamos la Biblia, nuestro propósito ¿cuál es? Que las Escrituras son la fuente fundamental de las verdades que creemos y proclamamos al mundo. Ese es nuestro punto fundamental, pastor. Al meditar en la palabra de Dios, amigos, hagamos algunas reflexiones. Algunos pueden decir, está el libro, pero el libro dice cosas y uno lo interpreta a su manera. Cada maestro con su libreto. O sea, vamos a dialogar, amigos, y a razonar también. Viene alguien que cree una idea extraña y dice, está en la Biblia. Otro que cree una idea opuesta, exactamente contraria, está en la Biblia. ¿Está en la Biblia? Y entonces, pareciera que todo está en la Biblia, como es un libro autoritativo, de ahí emanan las doctrinas y la voluntad de Dios,
Cada cual busca enraizar en la Biblia su propia actitud, su creencia e incluso hasta sus ideas personales. Lo va a fundamentar con la Biblia. La pregunta es, ¿esto es posible? ¿Lo podemos hacer? Absolutamente no, porque hay una autoridad que está por encima de nosotros, que es el Espíritu Santo. Él es el dueño. El texto bíblico dice que Él inspiró a aquella gente en la antigüedad para que hablen no de interpretaciones privadas, de producción personal, sino lo que el Espíritu Santo quería que Él pusieran esta gente, y lo pusieron. Ahora, nosotros, a la hora de sacar doctrinas, Benedicto comentó algo, amigos, que vamos a razonarlo. Si hay personas que suponen o creen o defienden que el domingo es el día que reemplaza al sábado bíblico, de modo entonces que en las iglesias se celebra el domingo como el día del Señor. O otra creencia, de un infierno eterno donde la gente se está quemando permanentemente. O otra creencia, la de la inmortalidad natural del alma. La persona cuando muere brota, sale esa aura, esa alma y anda flotando en el aire. O se va al cielo o se va al infierno. Creencias que se han transmitido, los cristianos, muchos grupos cristianos lo creen también, y suponen que está fundado en la Biblia, cuando hay otros que dicen exactamente lo contrario, no está en la Biblia. Y lógicamente se arma una situación no agradable, pero a la vez válida para que podamos discutir amablemente que enseña la palabra de Dios. Esta es la fuente de autoridad. Lo que importa ahora es, ya Jesús lo dijo en una ocasión, vamos a abrir el texto también que aparece en San Juan capítulo 7, algunos textos que nos van a ayudar a ilustrar esto que queremos enseñar. Capítulo 7, versículo 17. Vamos a leer allí unos pensamientos de parte del Maestro. Dice, el que quiere hacer mi voluntad o hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Notemos que Jesús pone una condición allí, y es hacer la voluntad de Dios. Si uno no está dispuesto a obedecer a Dios, no puede conocer más. Jesús dijo estas palabras porque Él deseaba que la gente tuviera la certeza que la doctrina nueva, que parecía nueva, no, era traer el Antiguo Testamento a luz. Pero la forma de conocer si la doctrina de Jesús era bíblica, es decir, basada en el Antiguo Testamento, o una invención nueva, ahí puso la condición él. El que quiere hacer la voluntad de Dios va a descubrir si la doctrina que él enseña proviene de Dios o si Jesús está inventando cosas. Esencialmente es lo que dice el texto. Amigos, hoy lo mismo. ¿Queremos obedecer a Dios? ¿Queremos hacerle caso? Si los textos dicen de ciertas prácticas y nos molesta, entonces ahí hay un problema. Quizás no queremos obedecer, pero queremos sostener algunas ideas. Ese es uno de los requisitos fundamentales. Disponer el corazón, entregarnos, sumisos, humildes, dejar que Dios nos vaya guiando. Amén. Para ir modificando conductas que a veces nos parecieron agradables o correctas y sin embargo vamos descubriendo que eso está mal. Cuando uno quiere obedecer a Dios, ahí se aclaran las cosas y vemos que hay una mente superior que organizó todo. Vamos a ir viendo, amigos, la cantidad de autores que componen, que son los que compusieron la Biblia, la cantidad de periodos de tiempo que esto abarca, la diversidad de temas que se abordan, las profecías que se enunciaron y todas se fueron cumpliendo. Hay un sinnúmero de elementos que hacen que este libro, que es tan diverso, tan disperso a la vez, sin embargo, todo entra en armonía. Y algunas cosas que quizás pueden uno parecerle que están como en alguna contradicción. Recordemos que hay un elemento adicional, y es que este libro supera en muchos, ahora vamos a mirar algunos ejemplos, a los de autores seculares cuyas copias fueron mucho menor, muy limitadas, y sin embargo la Biblia se escribió abundantemente, y entonces a través de la transmisión podemos ver por dónde viene el texto original. Hasta eso nos ayuda, para tener la confianza en la palabra que representa la revelación de Dios del hombre para nosotros. Un detalle bien importante, pastor, en esto, cómo interpretar la Biblia. Vemos que los textos bíblicos son las herramientas, ¿no?, para la interpretación de la verdad. Cada texto, muchas veces nosotros, está esa explicación, ¿no? Muchas veces nosotros tomamos un texto bíblico
pero recuerde, son herramientas. Cuando hablamos son herramientas es para desarrollar un trabajo. Para eso es la herramienta. Para, entre otras cosas, revelar las grandes verdades de la Biblia. Para eso es cada texto. Pero muchas veces tenemos nosotros por costumbre leer de corrido, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que, de una u otra manera, ¿a dónde nos lleva? Muchas veces a mal interpretar la Biblia. Pero recuerden algo muy importante. Los textos son las herramientas que revelan las grandes verdades. Entonces, un poquito aquí, un poquito allá, como bien lo dice el texto, pues prácticamente, ¿no? Ahora, pastor, aquí hay algo que me gustaría también entrar. ¿Cómo Jesucristo interpretó las Escrituras? Eso realmente tenemos que, por ahí vamos a comenzar, por el patrón, por nuestro maestro, cómo él interpretaba las Escrituras. Si les invito, amigos, a que miremos San Juan capítulo 1, versículo 17. Vamos a contrastarlo con la versión de la Reina Valera y otras versiones, que puede ser la Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas, que lo traducen mejor, más correctamente. Y con ello traer una lección. La lección es que, lamentablemente, nuestra Reina Valera 60, en ese versículo de Juan 1:17, traduce incorrectamente y ha creado, no solamente la misma versión. Hoy tenemos la idea de una oposición entre el judaísmo y el cristianismo, que entonces en esa oposición, el cristianismo que trae algunas ideas, de hecho las trae, y que entonces el cristianismo lo supera, y Jesús vino para tirar abajo el judaísmo. No es así, amigos. Jesús va a levantar la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, Él lo levanta en alto, lo explica, y quien no se ajusta a eso, que fueron los judíos, por eso es que mismo Jesús dice, yo no soy quien los va a acusar, Moisés en quien tenéis vuestra esperanza, Él es el que los va a acusar, la misma Biblia los va a acusar. Eso dijo Jesús en San Juan capítulo 5. Así que miremos el texto que muestra que Jesús interpreta el Antiguo Testamento con gracia, con verdad, con altura, lo enriquece. Pero otra vez, quien no se ajusta al Antiguo Testamento queda desenmascarado. Miremos entonces Juan 1:17. Aquí tenemos la versión de la Biblia de Jerusalén. Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Significa que la gracia y la verdad de esa ley, Jesús interpreta esa ley con gracia, con verdad, y llegan por medio de Jesucristo. Mientras que nuestra Reina Valera pone oposición, diciendo, en el mismo versículo, ahí la tenemos, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, no, aquí no hay ningún pero, aquí hay un complemento. Jesús trae gracia y verdad. ¿De qué trae gracia? ¿Sobre qué trae verdad? Sobre la misma ley. Un ejemplo, amigos, lo tenemos en San Mateo capítulo 5, 21, que muchas veces lo hemos enseñado, y es por excelencia la muestra en Mateo capítulo 5, cómo exalta Jesús los mandamientos cuando dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Notemos cómo él cita la ley de Moisés. Pero yo digo que cualquiera que se enoja contra su hermano, ya es culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano, ya es culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo o estúpido, ya queda expuesto al infierno. Notamos entonces que es Jesús el que toma la ley de Moisés y la eleva para que se cumpla una profecía que aparece en Isaías 42, 21. Que Jesús vino para exaltar la ley de Dios. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Con esto entonces miramos que la manera de interpretar la Biblia, vamos a seguir el modo de Jesús, el método por excelencia, es el intérprete por antonomasia. Jesús es el gran intérprete con mayúscula. Lo miramos a Él, cómo toma el texto bíblico. ¿Por qué, amigos? Porque el contraste que hay con los escribas y fariseos de los días de Jesús, lo podemos ver les invito, Marcos capítulo 1, versículo 21, vamos a ver un ejemplo allí, que la gente se asombra por la forma como Jesús enseña. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, Él enseñaba. Y se admiraban de su doctrina. ¿Qué tenía de particular la enseñanza de Jesús? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amigos, ¿dónde está la autoridad de un predicador? Jesús es un predicador y Él enseña. ¿Dónde está la autoridad? Porque dice Dios. Esa es la autoridad. En cambio el escriba, porque dice la tradición de los ancianos. ¿Recuerdan la Mishnah? Esto aparece en Marcos capítulo 7, 1 en adelante. El gran problema que la tradición de los hombres, ¿por qué no siguen nuestra tradición?
Y Jesús, hipócritas, bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para seguir la tradición de los hombres. Ahí tenemos el texto, amigos. Entonces, esa es la autoridad del judío en los días del primer siglo. Era poner la autoridad de los grandes rabinos, de lo que opinan aquí, de lo que dicen. Si queremos probarlo, miremos el Talmud. La Mishnah es la mitad del Talmud. Ahí aparecen numerosos textos. Como dijo el rabino fulano, en nombre del rabino sutano, etc. ¿Qué autoridad es eso? En cambio, dice Dios en Números, aparece en Levítico, léetelo en Josué, míralo allí en Ruth, avanza a Job. O sea, cualquier texto del Antiguo Testamento es autoritativo. Es Dios el que está hablando. Y Jesús tenía esa manera de enseñar. Por eso, amigos, hoy necesitamos redescubrir la Biblia, todos. No importa la denominación, el credo. Vamos a la Biblia. Y ahí en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, vamos a probar doctrinas. Entre ellas, como dijo Benedicto hace rato, es cierto que el domingo está válido, ese es el día que hay que guardar ahora. ¿Y dónde quedó el sábado? ¿Dónde aparece que ya se lo eliminó y el domingo es el nuevo día? O que hay un infierno eterno. ¿Dónde aparece? Y estar así, amigos, probando las doctrinas, para que nos parezcamos. Miren, ¿por qué Dios le llama nobles a esta gente de Berea, según Hechos 17:11? Pablo aparecía en las sinagogas, él predicaba, y la gente quedaba impresionada porque descubrían que había venido ya el Cristo, el Mesías tan esperado. Y esta gente de Berea eran más nobles que los judíos que estaban en Tesalónica, que eran vecinos, pero muy problemáticos, eso cuenta Hechos 17, pues recibieron la palabra de Pablo con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras del Antiguo Testamento para ver si estas cosas que Pablo predicaba eran así. Eso es lo que hay que hacer y Dios llama a esa gente nobles. Amén. Pastor, ¿qué principio más fundamental, cómo el Señor Jesús interpretaba las Escrituras? No venía de Él nada. Eso, si usted, mis queridos hermanos, prácticamente, si usted cree que el Nuevo Testamento eran palabras del Señor Jesús, no eran palabras del Señor Jesús en ese momento como hombre, pero eran las palabras inspiradas que Él inspiró en el Antiguo Testamento. Así es. ¿Qué cosa más? Entonces Él las traslada ahora prácticamente al Nuevo Testamento y era la manera en que se interpretaba la Biblia. Vamos a probar esto, amigos, con Deuteronomio capítulo 18, versículos 18-19, donde Dios dice a los judíos, a los israelitas, yo voy a mandar a alguien y ese alguien va a hablar y va a hablar mis palabras. Amén. Entonces, las palabras del Nuevo Testamento, mis amigos, no son palabras nuevas, ya Dios las tenía y el Cristo vino para enseñarlas. Pero miremos el texto. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, dice Dios al pueblo, y mencionando a Moisés como comparación. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare, hablando de Jesús. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le voy a pedir cuenta. Jesús, ¿cuántas veces dijo así? Yo soy enviado del Padre, el Padre me envió. Acá tienen las obras que prueban de dónde vengo yo. Y los judíos, no había caso, no, como decimos vulgarmente, no le entraba bala, no había, porque la mente se cerró. Que hoy no pase lo mismo, amigos, ante la evidencia bíblica, que nos cerremos y no, este ataca mi idea favorita. No me gusta, no lo quiero escuchar, porque yo creo que hay que tomar vino, porque dice en la Biblia, Pablo le dice a Timoteo, por causa de tus enfermedades es bueno que tomes un poquito de vino. O bueno, si ahí dice que tome vino, a mí me gusta el vino, ¿por qué no voy a tomar vino? No me gusta que tú me prohíbas que yo tome vino. Cuando entramos así, amigos, ¿a dónde vamos a ir a parar? Bueno, ahí tenemos el texto, la producción nos la trae también. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Así que Benedicto, usted ya sabe que aquí podemos... Aquí nos podemos quedar. Mis queridos hermanos, otro detalle que vamos también a estudiar, que la Biblia, la palabra de Dios, vamos a levantarla ya en un momento, tiene que estudiarse con oración, pastor. Así es. No hay manera, la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia, es un libro inspirado, por lo consiguiente tiene que entenderse en la parte espiritual y para llegar a esa dimensión tenemos que entrar en la oración, pastor. Si queremos que Dios se comunique, amigos, abramos nuestra mente, porque si entramos a estudiarla con cierta... prejuicio, digamos. O engreimiento, o prejuicios, yo ya tengo mi idea y quiero probar con la Biblia. Cuando tomamos esa actitud de querer probar con la Biblia mi idea favorita, entonces yo quiero encontrar en la Biblia mi idea y no al revés, que Dios me enseñe a mí. Si dispongo mi corazón, le pido a Dios, ayúdame porque estoy confundido, estoy escuchando nuevas cosas que no sé qué está pasando, ayúdame, voy a leer la Biblia. Dios oye esa oración. Si por el contrario
vamos con la otra actitud. No, este fulano se equivocó. Le voy a probar cómo se equivocó. A ver, ¿dónde fue que lo encontré yo? Y buscamos. Con esa actitud. Eso les pasaba a los judíos. ¿Por qué rechazaban a Jesús? Si decían en la interpretación de ellos, podemos mirar un texto en San Juan capítulo 12. Esta es una de las razones por las que los judíos no lo querían a Jesús. Dice capítulo 12 de San Juan, versículo 32 en adelante. Jesús da una nueva noción del Cristo, pero no era nueva, ya estaba en el Antiguo Testamento. Pero los judíos querían probar a cómo dé lugar su versión del Cristo, y era motivo por el cual no lo querían. Miremos San Juan 12, 32. Y yo, les dijo Jesús a la gente, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y la gente reacciona. Le responde la gente, nosotros hemos oído de la Biblia, de la ley, de la exposición de los rabinos, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre o el Cristo sea levantado? ¿Quién es esta versión? Tú estás trayendo algo nuevo a nuestros oídos, que el Cristo tiene que morir. ¿Dónde aparece eso? Efectivamente, amigos, hasta el día de hoy, en los judíos, no existe la noción de un Cristo que muere y resucita. El Cristo se le parece a los macabeos, que entran, toman posesión, ganan las victorias, las batallas y ensalza a Jerusalén, como ocurrió con los macabeos. Pero hay aquí que olvidan Isaías 53. ¿Para qué está el texto? Si no lo estudiamos, porque Jesús se basa en el texto bíblico. Hoy lo mismo, amigos. Queremos encontrar doctrina, busquémosla bien en la Biblia, pero depongamos nuestras actitudes, seamos humildes, queramos escuchar. Aquí, mis queridos hermanos, Dios a través de su palabra revela grandes verdades, preciosas verdades, y con mucha claridad, que cualquier mente, por sencilla que sea, las puede entender. Por un lado, por otro lado, estudiar la Biblia es un verdadero placer, es una delicia, pastor. Eso es lo que es la Biblia prácticamente. Y de esa manera aquel que lo lee, aquel que se inmerse en eso, pues para él es una gran fiesta. Eso es lo que es prácticamente todo esto. Más sin embargo, yo les podría decir también a ustedes muchas cosas interesantes, los grandes males que se han penetrado gradualmente en el mundo cristiano, pastor. Males que, ¿saben una cosa? ¿Por qué razón? Justamente por no interpretar los textos correctamente. Y le voy a decir, con eso, pastor, prácticamente se le quita la reverencia a Dios al interpretar mal los textos. Se le quita prácticamente el lugar que se merece Dios. Y no solo eso, también, mis queridos hermanos, llegamos a un punto en el cual causa tanta confusión, entre otras cosas. Y le voy a decir yo a usted, nosotros mismos a veces como predicadores le quitamos el poder a la Biblia. ¿Se ha dado cuenta de eso, pastor? Sí. Amigos, o aceptamos la voz de Dios, o cuando escuchamos a un predicador, la opinión que él trae. Yo voy a traer algunos ejemplos, Benedicto, pero no sé, yo no quiero lastimar a nadie, porque el propósito es estudiar la Biblia. Pero hay casos. Les voy a contar mi experiencia nomás, déjenme para ilustrar, porque no hay casos y que es posible que algunos que nos oigan se puedan sentir incómodos. Yo era niño y mi madre católica me envió a un seminario de curas. Yo tendría unos 12 años, junto con mi hermano el que me sigue. Y los dos éramos alumnos. Y allí en el seminario nos querían mucho, me querían mucho por los talentos, en fin, piano, lo que fuera, y un chico bien aplicado. Pero al mismo tiempo yo estaba aprendiendo la Biblia. Tenía mi vecino, un joven 2-3 años mayor que yo, que a su vez alguien le enseñaba y él me lo transmitía a mí. Y yo aprendí, absorbía. Pero había puntos en los que, finalmente, lo que yo estudiaba, leía el texto, y después cuando me iba al seminario, yo estaba interno allí unos meses, luego retornaba, estaba con mi familia y jugaba con mi amigo, que era el que me enseñaba. Que tuve que encarar al cura en aquel tiempo. Padre, quiero hacer algunas preguntas. Sí, hijo, ven. Y hasta me acuerdo el nombre del cura también. El cura Arriba, Claudio Arriba. Nombre, todos los curas, yo tengo un grato recuerdo de esa gente. Y le dije, padre, yo estoy estudiando la Biblia. Oh, me alegra. Si la Biblia dice esto, ¿por qué nuestra iglesia no lo pone en práctica? Ahí dice la Biblia, se habla de Pedro, el que llamamos primer papa, en Hechos capítulo 10, que le dice a Cornelio, no te postres ante mí, no lo hagas, no te arrodilles. Y nuestro papa acepta que se arrodillen ante él. Y el cura me miró. Pero tengo otra pregunta, padre, también. Dice que los sacerdotes tienen que ser hombres casados, ahí en primera de Timoteo capítulo 3. Y yo le citaba, porque, en fin, tenía memoria y le podía dar, y él sabía lo que yo estaba diciendo.
Y ahí dice que tienen que ser casados, pero nuestros sacerdotes son solteros. Y le fui citando un texto y él me decía, hijo, a ver, tráeme más, porque veo que tú te estás estudiando bien. Sí, tengo más, padre. Y él me respetaba, me quería mucho, todos los curas también. Pero yo no me olvido, amigo, la respuesta que él me dio. Me dijo, mira, la pregunta tuya, lo único que te puedo decir es, no está bien darle vino al que está tomando leche. No te puedo explicar eso ahora. Así me lo dijo. ¿Ok? Amigo, si me hubieras dado vino en aquel tiempo, quizás hoy yo no estoy acá, que él me enreda con alguna respuesta y yo sigo, porque los quería mucho. Pero yo quería la Biblia. Hoy pasa lo mismo, amigos. Hay planteos en la Biblia que desafían a todos. O le hacemos caso a lo que dice el texto bíblico, por ejemplo, que los ministros religiosos tienen que ser hombres casados, 1 de Timoteo capítulo 3, que no podemos postrarnos ante ningún referente religioso. El mismo maestro dice, no llamen a nadie padre, porque uno es vuestro padre. Lógicamente se habla de padre espiritual, porque padres humanos, hasta la Biblia llama tales. Pero guía espiritual, uno es el Cristo, uno es el guía, nadie más. ¿Y cuántos ejemplos que aparecen para que nosotros confiemos en que Dios por algo lo dijo? Para que seamos sabios, que nos lleve a la verdad y nos lleve al reino de Dios. Mientras que las palabras de los hombres, como son tales, invento por aquí, novedad por allá, otro por acá, intereses que hacen que uno viva en confusión. Surgen los que enseñan, se los llaman herejes, los critican, cállate la boca. ¿No pasa eso en los términos políticos también? Cuando hay un gobierno absoluto y alguien que dice, pero ¿por qué los impuestos? ¿Pero por qué? Hazlo callar a ese. Y estamos así, amigos, y nos duele. Hay situaciones dramáticas a nivel político. Dejemos la política. Metámonos a lo nuestro, que es la religión, las cosas espirituales. Que eso nos enseñe. La palabra de Dios merece ser creída, que confiemos en ella, que le hagamos caso, que todos nosotros, humildes, sigamos al Cristo. Él es el que nos va a guiar. Él ya lo vivió, creyó en el Antiguo Testamento y lo predicó, así lo pagó, lamentablemente. Nos puede pasar a nosotros, que por creer en la palabra de Dios tengamos la oposición, la persecución, pero amigos, bien vale la pena porque Dios va a dar un premio a todos aquellos. Se lo dio a Jesús por anticipado, Amén. Ya lo ensalzó hasta lo sumo. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros si imitamos los caminos de nuestro Maestro? Aquí tengo una declaración muy solemne, dice, no se atreva la sabiduría humana a disminuir la fuerza de una sola declaración de las Escrituras. ¿Quiénes somos nosotros? No tenemos ninguna autoridad definitivamente en todo esto. La solemne denuncia que hay en la sola declaración de las Escrituras en el libro de Apocalipsis dice, debe ser una advertencia contra una actitud tal, o sea, no disminuir la fuerza de las Escrituras. Y dice acá, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ruego, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Este puntito lo hemos aplicado simplemente al relato de Moisés, ¿verdad? Eso es lo único que hemos aplicado nosotros. Pero, mis queridos hermanos, de Josué. Y de Josué, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la Biblia, ¿qué hay aquí, pastor? ¿No es tierra santa esto? Eso es. Amén. Ese es el punto. Bueno, y yo le voy a decir a usted, a veces estos libros están hasta tirados, ¿verdad? Yo le voy a decir, es falta de respeto realmente. Es un libro, sí, pero es la palabra, la bendita palabra de Dios. Ahora, pastor, recuerden otro puntito y el último puntito. Que la Biblia, la palabra de Dios entera, total, es una revelación de la gloria de Dios en Cristo. ¿No es eso, pastor? Qué bonito pensar que Dios concentró toda su voluntad, todo lo que Él quería dar al hombre en la persona de Jesús. Amén. Pero antes de que Jesús apareciera en la providencia de Dios, miremos lo que dice Gálatas capítulo 4:4. Que había un plan de Dios para que Jesús apareciera en cierto tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley de las revelaciones dadas a Moisés. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios sabía cuándo, lo había profetizado también. Entonces, en el plan de Dios ya estaba el hecho, fíjense, por dar un ejemplo, en Génesis capítulo 3:15, el que se llama el protoevangelio. Es la primera mención de un plan de salvación. Y pondré enemistad entre ti, le dice Dios a la serpiente, y la mujer. Entre tu simiente
la de la serpiente, y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí, amigos, ya está hablando de Jesús. Era el centro, la razón de ser de la Biblia. Pero es aquí que hasta que apareciera el Cristo y le diera en la cabeza al enemigo, Dios tenía que comunicarse con los hombres. Como dice el texto, vamos a leer Amós 3:7. Dios no va a hacer nada sin revelarle a los profetas Amén. los planes que Él se trae. En ese texto nos enseña que Dios quiere comunicarse con los hombres, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Y entonces, al revelárselos a ellos reciben a través de sueños, de visiones, de impresiones, voces, y entonces su mente, que ellos se dispusieron a escuchar a Dios, Dios los toma y transmite, y ellos luego hablan palabras de Dios, y la gente oye, hasta que el Cristo viniera. Y cuando Jesús viniera, hablaría con autoridad, nada menos que Dios, pero basado en la palabra. Él cita lo que el texto bíblico, y la gente tiene que creerle o no, con riesgo de perder su salvación. Su salvación, eso es lo más importante. Esto es vida o muerte, mis queridos hermanos. Ahora hay un detalle bien importante en esto, para complementar este puntito. La última generación, pastor, es una generación prácticamente que es la que va a vindicar, ¿verdad?, el nombre del Señor, el nombre de Dios. Y esta generación prácticamente es una generación que tiene que también expresar la misma gloria de Dios. Cuando nosotros aceptamos la Biblia, mis queridos hermanos, es creída, cuando es creída y también obedecida, porque no solo simplemente es el hecho de aceptarla, también hay que creerla y hay que obedecerla, constituye para nuestras vidas el gran instrumento para la transformación de nuestro carácter. Y ese es el punto principal, porque la última generación tiene que revelar el carácter de Cristo. Y justamente, ¿cómo lo va a conseguir? ¿A través de qué? A través de las Santas Escrituras. Quiero, amigos, traer una palabra que Benedicto trajo al comienzo. Si captamos, él habló de un remanente. Dios quiere que haya gente del grueso, gente que le quiere escuchar. Ese es el remanente, son los que van quedando. Dios quisiera que todos, pero amigos, no es todos. Entonces, los que sí van a escuchar y creerle a Dios, entonces a ellos se les va a revelar. Esto fue el remanente, es lo que queda a lo largo de los siglos. Fíjese cómo lo va a expresar Isaías capítulo 66, versículo 2, cómo Dios ama a cierta gente muy especial y van a constituir el remanente. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla cuando yo hablo. Amigos, ese es el gran interés de Dios, que le escuchen, que le presten atención. Está en el texto. Es más, no necesitamos buscar sabiduría fuera del texto bíblico. Hay sabiduría muy interesante humana, como la de Sócrates, pensadores, vemos aforismos, frases bonitos que hay en todas partes. Pero cuando miramos en el texto bíblico, allí ya Dios, que es la sabiduría en persona, Él lo transmitió a los profetas, en otro lenguaje quizás, pero la sabiduría en sí, y especialmente hay una sabiduría que a Dios sí le interesa, y la que acabo de mencionar, la del cambio del carácter. ¿De qué sirve, amigos, que yo sea chispeante? Tengo chispa. ¿Saben? Yo les puedo recomendar leer algunos párrafos de Sócrates. Este señor, famoso filósofo griego, él no publicó nada, sus discípulos, tanto Platón, Jenofonte, ellos publicaron, y especialmente Platón, tiene una cantidad de libros que le atribuye a su maestro. ¿A cuál más ingenioso? Los dichos, las frases, los diálogos que tienen con sus enemigos, en fin, muestran una lucidez mental impresionante humanamente. Pero ninguno de esos libros tiene el poder de cambiar vidas. No transforma a nadie, no me hace más bueno, no me hace mejor, no me hace diferente. No me compulsa ante un juez que me dice, o cambias o el juicio va a ser severo contra ti. La Biblia, por el contrario, amigos, la Biblia me muestra que hay un juez que me exhorta, hasta me dice, mira lo que les pasó a los antiguos, mira lo que les pasó a los de Sodoma, mira lo que pasó a esta gente, para que yo reflexione, trabaje en mi cabeza, modifique. La Biblia tiene un aspecto moral, y es que Dios quiere que cambiemos nuestras relaciones, especialmente con los prójimos y las personales, para un mejor, para un bien mayor. Y mi relación con Dios, en eso consiste la ley de Dios, las dos grandes tablas. ¿Cómo me voy a llevar con Dios? Obedecerle los mandatos que a Él le interesa, lo que Él quiere, los 4 primeros mandatos y los 6 restantes en las relaciones que tengo con el prójimo.
Es una cuestión moral, ética. ¿Cómo me voy a llevar con el prójimo? Mientras que la filosofía es cómo mejoro mi cabeza. Y hago razonamientos, me hago ingenioso y estudio cómo sabe. Este es un cerebro. A ver, vamos a ponerle los cátodos en la cabeza de la computadora para ver cómo funciona. ¿Cuál es el coeficiente intelectual? Amigos, eso es cháchara. A Dios no le importa. No nos importa a nosotros saber si el coeficiente es muy enorme. Preferible que sea chiquitito, pero obediente. Y humilde. Bien, de eso trata la Biblia. Por eso transforma vidas cuando uno se dispone a que Dios le toque su corazón. Cuando nosotros recibimos las verdades, mis queridos hermanos, eso va a enaltecer nuestra mente y nuestra alma, es lo que el pastor justamente está diciendo. Hoy queremos hablar ya un poquito más acerca de la Biblia, la singularidad de la Biblia. Y bueno, pastor, usted habló que más o menos la Biblia está compuesta por 66 libros. Ya entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, 66 libros, y se escribió en un periodo de 1500 años. Y bueno, en aquel entonces habían 3 continentes que participaron en toda esa labor. Gente de los diferentes continentes participan de esta labor, por ejemplo en Asia, África y Europa. Fueron los continentes que prácticamente, hombres viviendo en esos continentes, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, usted bien lo dijo, hay muchos libros, y es cierto. Usted mencionó alguno de ellos, por ejemplo, la Ilíada en este caso de Homero, Heródoto, Platón, tanto. Pero si vemos nosotros, pastor, me llamó la atención esto, 24.600 manuscritos. Esto es increíble realmente. Versus, por ejemplo, le voy a decir en el caso de uno de los grandes, Platón, 7 manuscritos, prácticamente, ¿no? Son más las cartas de Pablo, ¿no? Así es, prácticamente. Heródoto, 8, por decirlo así, esos manuscritos. Y el que más escribió prácticamente fue Homero, 263 copias. Realmente, ¿por qué razón 24.600 manuscritos, pastor? Muy interesante, amigos, porque acá hay un detalle interesante. En cuanto a la Biblia, el arco de 1500 años, desde el primero que escribe Moisés hasta el último que escribe Juan, al mirar desde cuándo escribe, hay unos 1500 años. Se calculan 40 autores, todos diversos. Amén, sí. Hay reyes, hay pescadores, hay gente muy humilde, hay gente escriba, gente inteligente. Publican cosas. Huelleros. Y entonces, lo interesante es que de diversos temas, pero a la hora de mirar el hilo conductor, hay un Dios, por encima de todo ello, el Espíritu Santo que conduce, hay un objetivo, y es que Dios quiere la conversión del hombre, la rectitud, dijimos, el aspecto moral, ético, que lleve su buena relación para con Dios, para con el hombre. Y se escribió con tanto interés que las copias o manuscritos, que se dijo, 24.600, efectivamente, son muchísimas en comparación al interés que generó estos otros libros, Platón, Heródoto, cuyas copias son de menor valor. O sea, gente que lo publicó, y está muy bien que se escriba, pero no fue el impacto de la otra cantidad de manuscritos que se hicieron, porque la gente quería que se publicara, que se escribiera y se leyera también. Tiene tanto tema diverso que entonces uno esperaría encontrar una contradicción. Cuando uno busca ver, con esa intención, quiero ver, seguramente algún error tiene que haber. A ver, voy a investigar. Amigos, cuando hacemos ese tipo de investigación, según el objetivo, lógicamente podemos encontrar cosas que no nos van a edificar, pero Dios quiere que tengamos una disposición amena, amorosa, como un hijo que se dirige al padre y el padre le va a dar instrucciones. Si el hijo quiere aprender, para mejorar su nivel, su estándar de vida. Hacer diferencia entre la Biblia y el predicador. A veces tenemos ese prejuicio. No, yo no quiero saber nada de Biblia porque me acuerdo del pastor fulano, me acuerdo del cura sutano. ¿Qué tiene que ver? El cura, el pastor se pudieron haber portado mal, re mal, pero la Biblia sigue siendo diferente, administrada, predicada por buena gente como por mala gente. Entonces, ese libro es el que nos importa ver si es válido, si es lícito creerle, porque trae pruebas, y esas pruebas son las que tenemos que analizar. Pastor, nuestra población actualmente está alcanzando casi los 7.000 millones de personas. De esos 7.000 millones de personas, mis queridos hermanos, 95% tiene esa gran posibilidad hoy. Eso es maravilloso, realmente está traducida literalmente en casi todos los idiomas del mundo. Qué cosa más maravillosa. Eso no hay ningún libro, realmente a ese nivel.
a esa altura. Solo Dios hace todo eso Así prácticamente. Ahí es una gran evidencia. Ahora, hay algo bien importante también en todo este asunto. ¿Ya? Su contenido, o sea, entre otras cosas, la Biblia también es única por su contenido y su mensaje, la cual se centra en los actos redentores de Dios a través de la historia. Eso es lo que es la Biblia. Todos los actos redentores, como Dios, cómo inició prácticamente desde el mismo Edén, Adán y Eva, y cómo comienza, el pastor mencionó Génesis 3:15, cómo comienza ahí ese acto redentor de parte de Dios. No solo una sentencia, hubo un juicio, también hay una gran declaración del gran conflicto en todo esto. Pero más sin embargo vemos aquí que desde ahí comienzan los actos redentores y lo vamos viendo capítulo por capítulo prácticamente hasta llegar a Apocalipsis. Son los actos redentores de Dios a través de toda la historia. Entre otras cosas, pastor, es la palabra viva de Dios. Efectivamente, amigos, para entender la naturaleza general de la Biblia, así como leíamos el texto de Génesis 3:15 en que Dios se dirige contra Satanás diciéndole que iba a haber una natural enemistad. Satanás no tendría pleno dominio sobre el hombre, sí que el hombre se hizo del lado de Satanás, pero no tendría el pleno dominio, y entonces hasta que viniera Cristo y le diera el golpe mortal. Pero mientras tanto, hasta ese tiempo, Dios esperaba que su gente le obedeciera, y allí desde Adán y Eva se forman las dos razas, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Los hijos de Dios van a estar representados por Abel, quien falleció prematuramente, le sucede su hermano Set, y él con su descendencia van a formar lo que se conoce como los hijos de Dios, que luego aparecen en el diluvio o antes del diluvio. Y los hijos de los hombres van a estar representados por Caín, que es el hermano rebelde, quien él con su rebelión contra Dios genera una descendencia. Y es interesante notar que el séptimo de Adán, por el lado de la vía de los hijos de Dios, y el séptimo de Adán, por el lado de la vía de los hijos de los hombres, respectivamente son opuestos. Enoc por un lado, Lamec por el otro. Enoc, que él exalta al Señor, predica sobre la segunda venida y Dios se lo lleva al cielo. Mientras que Lamec es el primer individuo perverso, que él practica la poligamia, mata a un individuo y luego él con soberbia dice, si Caín fue vengado 7 veces, 70 veces lo voy a hacer yo. Entonces, eso muestra a dónde van ambas genealogías, hasta que se encuentran en el diluvio. Y en el diluvio, amigos, los hijos de Dios, las hijas de los hombres, se mezclan, lamentablemente, se produce el diluvio por cuestiones sexuales, mayormente es el pecado principal, y luego entonces Dios espera nuevamente levantar una raza con Noé. Pero no hay caso, con Noé otra vez lo mismo. Al poco tiempo que caen en ebriedad, sus hijos no se portan bien, hasta que finalmente Dios toma un hombre. Y a partir de ese hombre, amigos, Abraham forma esa raza de creyentes, de los cuales llega Jesús, y con Jesús se amplía todos aquellos que quieran creer como el Maestro, van a seguir en la misma línea de Abraham. En eso consiste toda la revelación que Dios quiere mostrarnos, de que hagamos su voluntad como lo hizo este ancestro Abraham, y que Jesús la enseñó y lo pagó con su cuerpo, con su vida, para que se haga la voluntad de Dios. De hecho, Abraham, el gran hombre de la fe, el padre de nosotros, pues prácticamente, ¿no? Mis queridos hermanos, quiero llevarlos a este texto para ir formalizando este asunto. Deuteronomio capítulo 32, verso 45. Son textos muy maravillosos, muy contundentes. Recuerde que Moisés aquí estaba ya a punto de irse de este mundo. Son sus últimas declaraciones, como quien dice su último testamento que le está dando al mundo. Sí. Deuteronomio capítulo 32, verso 45 dice. 45. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Estamos hablando de un cántico hermoso, ¿verdad? Que estaba como parte de su ritual en el 46. Y les dijo, aquí viene lo lindo, aplicad a vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Es el discurso, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Sigamos leyendo. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Mire, pastor, qué lindo, ¿no? Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Qué lindo, ¿no? Ahí dice, son vida. Y habló Moisés, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, bueno,
Y ahí está el relato. Vamos al 49 para terminar la sentencia. El verso: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Parémonos ahí. Pastor, el punto principal es aquí Moisés, ya mayor, ya ancianito, el gran hombre de Dios prácticamente, un gran hombre. Qué carácter de Moisés realmente. Miren las últimas palabras. Esto, señalando en este caso probablemente Deuteronomio, probablemente Levítico, realmente nos saca el libro, y esto es la vida. Qué lindas palabras de un hombre al final de su vida, ¿no? Amigos, eso es la Biblia, vuestra vida. Aplicad vuestro corazón a estas palabras. No es cosa vana, es vuestra vida. Cuando nosotros tomamos la Biblia, a pesar de su complejidad, tantos años que pasaron del primer autor hasta el último, tantos autores que escribieron, tantos temas que se desarrollaron, no obstante, las pruebas bíblicas que las hay, y que iremos estudiando seguramente en las siguientes reuniones, las pruebas de la profecía, profecías que se escribieron y que se cumplieron, profecías algunas que tienen que ver con asuntos del fin, que se están cumpliendo en nuestros días. Cuando examinamos en la arqueología la mención de ciudades, de personajes que existieron, y la arqueología finalmente lo va a probar, muestra que la Biblia es un libro creíble para que el hombre deposite la fe en esta revelación de la voluntad de Dios. No vamos a encontrar fuera de la Biblia cómo piensa Dios. Sí, que hay cosas maravillosas en la naturaleza, pero cómo piensa el Señor solamente en la Biblia, para que ahí conozcamos el bien y el mal, cómo Dios lo define. Esto es lo que quiero que hagas, esto es lo que quiero que no hagas, para que el hombre pueda heredar bendición en la tierra y el más allá también. Moisés, en esos últimos días de su vida, le estaba instando a todo el pueblo y le pone una prioridad: Dios sea en su vida y Dios sea con ustedes, que ustedes hagan su voluntad. Esa era la prioridad prácticamente, en este caso, que Moisés exhortaba a su pueblo. Ahora, pastor, hay algo bien interesante en esto, y eso lo vamos a discutir en nuestro próximo tema. Estamos hablando de la palabra viva de Dios. Y un puntito importante, así una pequeña, podría decirse, algo para ustedes para el próximo programa. La misma palabra de Dios, la palabra viva de Dios, hablaba de una encarnación también. Realmente, cuando entramos ahí, ese es el misterio de la piedad, ¿no? Entrar en ese punto que va a ser nuestro próximo tema, hablando de la palabra viva de Dios, vamos a entrar en esa parte, la encarnación de Cristo. Y pastor, gracias, realmente una gran bendición, unas palabras finales. Amigos, pensar en que Dios del cielo se vacíe, se despojó a sí mismo y tome forma humana y que venga a habitar entre los hombres, que se encarne, es algo que sobrepasa la imaginación. La Biblia ya anunciaba estas cosas, que vino acá a la tierra. Ese es nuestro desafío, pero nuestra belleza también, admirar esta obra tan grande de Dios. Efectivamente, lo vamos a estudiar para que nos gocemos, todos sintamos gratitud a nuestro Dios y devoción también, porque hizo tantas cosas por nosotros. ¿Qué no haremos nosotros por Él? Amén. Justamente, mis queridos hermanos, la palabra viva de Dios en medio de los hombres. Amén. Qué cosa más maravillosa. O sea, no se bastó simplemente con inspirar a santos hombres, sino también ahora Él lo viene a confirmar, mandando a su Hijo, que es la palabra viva, que Él fue el quien la inspiró, que la dio. Ahora Él mismo se presenta. Qué Amén. lindo, ¿no? Amén. Realmente, ese es el próximo tema. Que el Señor les bendiga. Un abrazo para todos. Feliz sábado. Amén.